Fue antes de ayer, cuando me encontraba leyendo el pregón de 2013. Se trata de la excelentísima señora doña Pilar Ibáñez Martín Mellado. Las artes y las letras, pues no en vano es licenciada en filosofía y estudios de bachiller diseñados en los años 50 que como nuestra historia moderna. Con él, siempre a su lado, doña Pilar, nuestra pregonera. Hoy Y después de la presentación que ha hecho el pregonero del año pasado, la excelentísima señora doña Pilar Ibáñez Martín Mellado, marquesa viuda de la Ría de Ribadeo, grande de España, pregonará la Semana Santa de Lorca. Excelentísimo señor alcalde de Lorca, señor obispo, queridos sacerdotes que tan amablemente nos recibís en esta magnífica iglesia de San Mateo, señores presidentes de las cofradías y hermandades pasionales, camareras, señoras y señores, queridos amigos de Lorca. Mis primeras palabras tienen que ser de agradecimiento a quienes han hecho el honor de confiarme este pregón de la Semana Santa de Lorca, a nuestro alcalde, Francisco Joder, y al presidente del Paso Azul, José Antonio Ruiz Sánchez, que me propuso como pregonera, contándolo con el acuerdo de los demás presidentes y que tuvo la gentileza de venir a ver a Madrid para empezar a preparar esta gran ocasión. Cuando recibí este honroso encargo, vinieron a mi mente recuerdos y sensaciones que hacía mucho tiempo que no experimentaba. Sin duda, recuerdos de infancia, de los que pronto os hablaré, pero ante todo el temor juvenil ante el examen. Durante varios días volví a ser la alumna de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Complutense, que quería prepararse bien para salir airosa de una prueba importante y difícil. Hice los deberes, leí los magníficos pregones de mis ilustres antecesores y me di cuenta de que casi todos tenían un tesoro que yo no tengo. Una relación intensa, íntima, ininterrumpida con Lorca y con su incomparable Semana Santa. Quienes me han precedido en esta prestigiosa cátedra conocen todos los monumentos y los rincones de Lorca, todos los horizontes de su bello paisaje, a veces solitario y misterioso, y otras fértil y risueño, coronado de palmas y de higueras. Son también mis antecesores minuciosos conocedores de las procesiones, de las hermosas imágenes que inspiran la religiosidad apasionada de los lorquinos, de las ricas vestiduras que las engalanan y de los acordes musicales que acompañan sus desfiles. Como os decía, yo no poseo ese tesoro de vivencias. Solo conservo media docena de joyas en mi memoria, que eso sí, me acompañan siempre y que me gustaría compartir con vosotros.
Puede que algunas parezcan triviales y de relevancia puramente familiar, pero a mí me importan. Y es que si, como dijo el poeta, la verdadera patria del hombre es su infancia, yo tengo muy preciados recuerdos de mi patria lorquina. Mi madre, Mariflor Mellado Pérez de Meca, era la hija mayor de los condes de San Julián. Mis abuelos Víctor y Emilia. Mi padre, José Ibáñez Martín, era hijo de unos labradores de Balbona en la provincia de Teruel. Mi padre estudió el bachillerato en Teruel y luego se licenció en Filosofía y Letras y en Derecho en la Universidad de Valencia, con premio extraordinario en los dos casos. En 1922 obtuvo por oposición la cátedra de Geografía e Historia del Instituto Nacional de Enseñanza Media de Murcia. Así llegó el joven turolense a tierras del Segura, rehaciendo el camino de sus antepasados aragoneses que vinieron a reconquistar y a poblar el reino de Murcia. Aquí encontró muchas formas de decir y de sentir que le recordaban a su patria chica aragonesa, aunque sin duda dulcificadas al ser trasplantadas a estas latitudes meridionales y mediterráneas. Pero en Murcia encontró mi padre mucho más la vocación política, que ya nunca le abandonaría, y sobre todo a su mujer, Mariflor Mellado, la abuela Mariflor de mis hijos, que hoy me acompañan en este acto. Mi padre fue teniente alcalde de Murcia en 1923 y luego fue nombrado presidente de la Diputación Provincial y por último fue elegido diputado a Cortes por Murcia. En aquella época conoció en un festejo en San Julián a una rubia y jovencísima Mariflor, que ya entonces llevaba el título de condesa de Marín. El título se lo concedió directamente a ella el Papa Benedicto XV, como reconocimiento a la ayuda prestada por su abuelo Antonio Pérez de Meca a la recuperación por ahí la iglesia del convento de Santa María de las Huertas, que había sido desamortizado. José y Mariflor se casaron en la colegiata de San Patricio en 1930. La familia quedó pues constituida en Lorca. Luego la vida le llevó a mi padre a Madrid como ministro de Educación. ¿Se oye o no se oye? Sí. Como ministro de Educación Nacional y después como presidente del Consejo de Estado, y a Lisboa, donde fue embajador de España. Pero mis padres siempre volvieron a Lorca y mantuvieron abierta su casa de la Hoya. Durante sus largos años de actividad política, mi padre se ocupó con gran interés de las cosas de Murcia y de Lorca, donde consiguió un nuevo edificio para el Instituto de Enseñanza Media, agradeciendo mucho a las autoridades lorquinas que llevara su nombre, agradecimiento que seguimos teniendo sus hijos. Por lo demás, mi madre fue hasta el final de sus días una lorquina que vivía en Madrid y en cuya casa no faltaba nunca la torta de pimiento molido. Esa torta de pimiento molido es mi Magdalena de Proust. Su sabor, cálido y fuerte, me retrotrae al año 39, que mis hermanos Víctor, Mariflor, Conchi y yo pasamos en Lorca con nuestros abuelos. Aquel año fue difícil para todos los españoles y para muchos terrible, pero yo tenía 8 años y los niños, gracias a Dios, viven en otro mundo. Y el mío era una casa grande, misteriosa, un jardín de cuento con olores de jazmines, de heliotropos, alelíes y azar, y una gran libertad. Solo interrumpida por la merienda en la que había pan con aceite y torta. Mi recuerdo infantil se extiende también con todo cariño a la persona que nos cuidaba, Juana Martínez.
lorquina. Llena de bondad e inteligencia y, lo que es más, de sabiduría, a cuyo entierro en esta ciudad vino toda la familia. ¡Qué desastre! Yo iba a dar clase con las monjas y también me preparaba para mi primera comunión, que hice en la iglesia de San Francisco el 8 de diciembre de 1939. Fue maravilloso aquel día, con un altar de oro, una música de órgano llenándolo todo y mi vestido blanco. Fue un día muy importante para mí. Se ha dicho que el barroco es la densidad de la fe y sin duda mi fe de niña creció a la sombra del barroco lorquino. Se vistió con los hilos de seda y de terciopelo de las bellísimas imágenes de nuestra Semana Santa y se conmovió al son de sus tambores, timbales y bombos. Esa fe infantil es como una esencia que yo he procurado conservar hasta hoy, sin que se derrame ni se evapore, y que esta tarde siento revivir al estar con vosotros. Poco después de mi primera comunión, empezaron en casa de los abuelos los preparativos para la Semana Santa. No sería exagerado decir que parecía que una corriente eléctrica sacudía a la familia. Y digo que no sería exagerado porque, como he sabido, el color de la electricidad es azul. Mi abuelo Víctor era un aguerrido entusiasta del Paso Azul, del que fue nombrado presidente de honor pocos años después. Entre sus ayudantes de campo destacaba su hija Conchita, mi tía y madrina, que me llenaba las trenzas de lazos azules. Si no recuerdo mal, la bandera del Paso Azul dormía alguna noche en casa. Solo mi abuela Emilia, que era una persona muy espiritual y de una bondad extraordinaria, permanecía al margen de aquel torbellino. ¿Por qué? Aunque yo era pequeña, siempre me pareció que el misterio solo podía tener una clave: la abuela era blanca. Pero con renuncia ejemplar sacrificaba sus sentimientos al altar del amor conyugal. Por fin llegó la Semana Santa y las procesiones, y me sorprendieron como me sorprenden cada vez que las veo, por ser capaces de unir una gran devoción y una incontenible originalidad. En la Semana Santa de Lorca se une el fervor penitencial de muchas ciudades de España, pero es única en lo audaz y grandioso con que están concebidas sus procesiones. Según escribió el cronista Ángel Oliver, para describir el espectáculo de nuestras procesiones, habría que decir que es como si la antigüedad del mundo se la hubieran repartido las cofradías lorquinas. Y es verdad, hay en la Semana Santa de Lorca una curiosidad universal que lo abarca todo y que opera, por decirlo así, a través de círculos concéntricos. De este modo, en torno al núcleo sagrado de los Evangelios y del Viejo Testamento se despliegan las abigarradas figuras de la antigüedad clásica, con una puesta en escena llena de color y de imaginación. Quizá podríamos decir que nuestra Semana Santa ofrece el tesoro de la fe cristiana en toda su grandeza, pero no aislado, sino tal y como nos lo encontramos en el mundo, rodeado de elementos paganos. Junto a aquella Semana Santa infantil de posguerra, aparece en mi biografía otra, ya en años juveniles, y que también fue importante para mí, porque a ella acudió Leopoldo Calvo Sotelo, que por entonces empezaba a salir conmigo. Leopoldo vino con un grupo de amigos, se alojaron en el viejo Hotel Comercio, que está enfrente de la casa de mis abuelos. La algarabía de nuestras procesiones sobresaltó a sus amigos, y sobre todo a uno que era extranjero, con lo que siguieron camino a destinos más tranquilos.
Leopoldo se quedó y se acabó casando conmigo. A Leopoldo le gustaban mucho los paisajes que rodean a Lorca. Siempre se sintió atraído por los lugares desérticos y en particular por los de Tierra Santa. En la vida de Jesús, de Ernesto Renan, mi marido tenía muy subrayado un párrafo en el que el autor, hablando de un viaje a Galilea, destacaba la maravillosa armonía del ideal evangélico con el paisaje que le sirvió de marco. Paisaje en el que Renan creía haber encontrado un quinto evangelio. ¿Podríamos nosotros hablar de un hallazgo parecido aquí en Lorca? Así lo hizo Juan Guirao en su pregón, al contarnos una excursión con su padre a la ermita del Calvario. La tierra del Señor dicen que es así, afirmaba el padre de Juan Guirao, mirando el paisaje desde el altozano del Calvario, y continuaba con convicción admirable: tiene que ser así. ¿Hay manera más hermosa de que un padre le transmita la fe a su hijo? ¿Qué duda cabe que esta tierra tiene algo que nos acerca a Dios? Y seguro que así lo sintieron también los judíos que invocaban su santo nombre en esa sinagoga lorquina que ha sido objeto de una restauración admirable, cuyo proyecto exponía recientemente nuestro alcalde en el Ateneo madrileño en presencia del embajador de Israel. En fin, el caso es que yo me casé y en las vacaciones Leopoldo me llevaba a Ribadeo, a orillas del Cantábrico, en la provincia de Lugo. He sido muy feliz veraneando allí, aunque a veces me parecía vivir en aquel cuento de Álvaro Cunqueiro, en que una murciana casada en Galicia conseguía el milagro de cultivar y secar en aquel reino de la lluvia algo de pimiento que luego molía para ofrecer a los vecinos una nostálgica torta, que quizá fuera más que un crespillo. Me convertí así en una lorquina de la diáspora, lo que también tiene sus ventajas, porque qué mayor felicidad hay que encontrarse muy lejos de Lorca con un paisano y entablar inmediatamente conversación con la pregunta inevitable de si es blanco o azul. ¿Qué otra ciudad de España o del mundo ofrece a sus vecinos y allegados la posibilidad de empezar a hablar sin conocerse de un tema tan agradable y tan verdadero? En su pregón de hace ya muchos años, nuestro presidente Ramón Luis Valcárcel dijo de las procesiones lo siguiente: el centro de atracción lo constituyen los pasos azul y blanco, porque ambos aglutinan a todos los demás, al pueblo entero, que podrá ser encarnado, negro, morado o del resucitado, o no pertenecer a ninguna cofradía, pero además de todo esto, en Lorca se es blanco o azul, sin que sea fácil, yo diría que imposible, situarse al margen de esa división cromática y pasionaria. Y es que el lorquino, antes incluso de nacer, desde el momento en que es engendrado, ya es blanco o azul, azul o blanco. Tenía razón el presidente y, sin embargo, quizá quepa introducir un matiz, y es que en el encuentro de un blanco y de un azul fuera de Lorca, y mucho más si están fuera de España, lo que en Lorca es rivalidad amistosa se convierte simplemente en amistad. Yo en Lorca soy azul, cuando salgo de aquí sigo siéndolo, pero me gusta actuar con otro lema, que podría ser tanto monta, monta tanto, paso azul y paso blanco. Por lo que de verdad importa es promover el bien de Lorca. Así he procurado actuar siempre dentro de mis posibilidades. En la primavera de 1982, siendo mi marido presidente del Gobierno, hice algunas gestiones para conseguir que la Dirección General del Patrimonio del Estado cediera un local para la Casa de la Cultura de Lorca. También intervino en el asunto mi primo Fernando San Pastor, que entonces era consejero de la preautonomía murciana. Todavía guardo con orgullo la carta de agradecimiento que me escribió Trinidad García, presidente de la Agrupación Cultural Lorquina, en la que me decía que con su interés nos ha demostrado que por sus venas corre sangre lorquina. De las veces que he vuelto a Lorca, quizá la que más me emocionó fue una visita que hice después del terremoto. Me pasé por la ciudad, hablé con la gente, estuve en Santa María de las Huertas, en San Mateo, en San Francisco, y pude admirar el enorme trabajo desarrollado por miles de lorquinos para restaurar su patrimonio artístico y monumental, para devolver a Lorca su prosperidad y su esplendor. Me sentí orgullosa de esa sangre lorquina de la que hablaba la carta, y me entró una gran satisfacción al pensar
que la vinculación de mi familia con Lorca se mantiene y que, si Dios quiere, se mantendrá siempre. Así, la vieja casa de mis padres de La Hoya ha cobrado nueva vida y prestancia gracias al entusiasmo de mi hermana Emilia y de su marido, Miguel Domènech, que es extremeño, pero que con el paso de los años se ha vuelto el más lorquino de la familia. También mi hermana Concha y su marido, Javier Lirón de Robles, son visitantes asiduos de esta tierra. Y mi hijo mayor, Leopoldo, que siguió los pasos de su abuelo, José Ibáñez Martín, lo mismo que él, se casó con una murciana rubia, Cristina Egea, con lo que ya tengo nietos azules, que se llaman Leopoldo, Ricardo y Cristina, y que están hoy aquí con nosotros. Los padres de mi nuera, José Egea y Cristina Gutiérrez Cortines, también tienen casa en Lorca. José Egea introdujo en la comarca de Lorca numerosas innovaciones en materia agronómica y de regadíos, y mi consuegra Cristina, que fuera consejera de Educación y Cultura de la región de Murcia y hoy es eurodiputada, siempre ha puesto a disposición de la ciudad, especialmente después del terremoto, sus grandes conocimientos en materia de gestión y restauración del patrimonio artístico. Pues bien, después de tantos años, aquí me tenéis de nuevo esperando con más ilusión que nunca la llegada de nuestra Semana Santa. Esa Semana Santa que es tan difícil de describir y de contar, sobre todo desde la lejanía. Lo expresaba muy bien Pedro Guerrero en su pregón, porque lejos de aquí trataba de explicar nuestras procesiones, pero me sobrepasaba la nostalgia y no podía. Y es que la Semana Santa de Lorca no se puede contar. El narrador, en efecto, se siente perdido, sin tambor, sin corneta, sin himno, sin bandera, sin caballo, sin jinete, sin carro, sin cuadriga, sin siga, sin la gente. Qué difícil de contar y, sin embargo, qué fácil de ver y de vivir. Pocas cosas hay que entren tan bien por los ojos o que activen tan rápidamente los circuitos de la memoria como esa maravillosa secuencia de la tarde de Viernes Santo. El paso encarnado, el paso morado, el paso azul, con la infantería romana, la profetisa Débora, los etíopes y los egipcios, los magnates romanos, el triunfo de la cruz, el cortejo de la redención, con el estandarte del ángel velado, el trono del Santísimo Cristo de la Buena Muerte y el reflejo, la Virgen de los Dolores, y el paso negro, también llamado paso de la curia, el paso blanco con sus romanos, babilónicos, persas y judíos, la Verónica, San Juan, el estandarte de la oración del huerto y la Virgen de la Amargura. Qué lujosas y resplandecientes las vestiduras de todas las imágenes y personajes. Podríamos decir, parafraseando uno de los versículos más poéticos del Evangelio, que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y es que el bordado lorquino en seda y oro es un arte único y merecedor de todos los reconocimientos nacionales e internacionales. Termino ya. Como pregonera me toca promulgar y publicar esa ley fundamental de Lorca que manda que cada uno se incorpore a su puesto y cumpla con su deber, para que todos nos encontremos en esa gran cita anual, que es a la vez litúrgica y ciudadana, y hagamos posible ese milagro que es nuestra Semana Santa. Como os decía, yo la espero este año con verdadera ilusión. Antes os hablé de 2 Semanas Santas en mi vida, una infantil y otra juvenil, las dos importantes para mí. Esta Semana Santa de 2014 lo va a ser igualmente y será gracias a vosotros. Supongo que me puedo ya levantar, ¿no?
Tras la lectura del pregón, el alcalde de Lorca hace entrega a la señora marquesa de la escultura Apoteosis, obra de la prestigiosa escultora lorquina Lola Arcas. A continuación, abandona este templo de San Mateo la bandera de la ciudad de Lorca. Corresponde despedir a continuación a la bandera de la Archicofradía del Santísimo Cristo de la Sangre.